mucha nieve y veranos secos, por lo tanto ellos no tenían cosechas y no tenían con qué alimentarse. Y en el Tirol, Austria, había una sobrepoblación. Es por eso que muchos migraron a diferentes países, pero siempre lo hacían por medio de convenios e invitaciones. El convenio de colonización en Posuso fue firmado el 5 de diciembre del año 1855. Lo firmó por parte del Perú el presidente Ramón Castilla, y por parte de Alemania, que era el interesado en traer a los colonos, y por parte de Alemania el barón Damián von Schleswig zu Holzhausen. Este convenio constaba que en un periodo de 6 años el barón debía de traer a 10.000 alemanes a Posuso. Mientras se realizaban las gestiones, se unieron a ellos los de Tirol, Austria. Uno de los requisitos para la selección de las personas era que tenían que ser agricultores católicos y dentro de ellos artesanos, para así poder poblar productivamente todo lo que es el valle del río Posuso hasta el Maine. El primer grupo tenía que llegar al año 1857. El gobierno les había ofrecido financiar sus gastos de viaje por mar y abrir su camino desde Cerro de Pasco hasta Posuso. También les ofrecieron su alimentación, desde su partida del puerto de Amberes, durante y hasta que tengan la primera cosecha. Les ofrecieron por familia 25 hectáreas de terreno fértil libre de impuestos, pero ellos recién serían dueños a partir del segundo año. Mientras tanto, esos 2 años ellos debían de trabajar a favor del Estado y entregar todo lo que ellos producían, solo se quedaban para su consumo. El año 57, en marzo, se reúnen 180 austriacos y 120 alemanes. Es por eso que esta colonia es austroalemana. Ellos se dirigen hasta el puerto de Amberes, Bélgica, donde se embarcan en un barco guanero llamado el Norco. Por eso el significado del barco en la plaza. Este barco llevaba el guano de las islas hacia Europa y en su retorno trajo a los colonos. El recorrido por mar que hicieron fue llegando al Callao el 21 de julio del año 57, 4 meses aproximados de viaje por mar. Al llegar al Callao no les permiten desembarcar porque tenían el temor de que traigan alguna enfermedad y los envían en cuarentena a las Islas San Lorenzo. Al tercer día, un personal de salud los da de alta y los embarcan en un barco a vapor llamado el Inca, que los llevó hasta Huacho. A partir de Huacho ellos inician el viaje caminando. Su equipaje lo llevan en mulas y caballos. La ruta que hicieron partieron el 3 de agosto. Huacho, Sayán, Chuchín, Quisque, Pasco. Al llegar al Cerro de Pasco, se dan con la sorpresa de que el camino que les había ofrecido el gobierno no estaba hecho. Entonces las autoridades de Pasco les ofrecen que se queden ahí a trabajar. Ellos no aceptaron, uno porque ellos eran agricultores y en Pasco se dedican a la minería, y otro que el clima les afectaba. Es así que ellos deciden emprender su viaje solos. Hasta ahí tuvieron el apoyo del gobierno, de ahí para adelante ya estuvieron solos. Y siguieron la ruta de San Rafael a Cobamba. En Acobamba ellos arman campamentos para que las mujeres se queden con los niños y los hombres empezaron a trabajar el camino. Llegaron a Posuso el año 1859, 2 años después de haber partido desde Europa. De las 300 personas que partieron, solamente llegaron un aproximado de 170. Algunos fallecieron y muchos se quedaron en el camino, en las haciendas aledañas, porque les ofrecían trabajo y ellos estaban sufriendo. El padre José vino con el primer grupo. Él fue el guía espiritual y el que trató de mantener unido al grupo. Por eso es que llegaron esas 170 personas. Ellos inician la colonización en Posuso. Para esa fecha el convenio ya había sido anulado. Entonces, eran muy pocos. Ellos solicitaron al gobierno si podía haber un segundo grupo que venga, donde el gobierno peruano aprobó, y el año 1868 viene un segundo grupo. Partieron 300 austriacos, 20 alemanes. El recorrido que hicieron fue el mismo, llegando hasta Huacho. El viaje caminando, ellos ya no vinieron por Pasco. Ellos hicieron Huacho, Sayán, Chuchín, Yanahuanca, Ambo, Huánuco, Panao, Posuso. Ellos sí lograron llegar el mismo año porque allá había un camino hecho.
De aquí es donde fundan Oxapampa, Villarrica, Codo del Posuso y algunas familias a Puerto Mayo. Hoy en día los colonos están dispersos por toda la selva central. Qué bonito. Sí. Esa era la historia. Esa es la historia. ¿Pasamos a observar? Sí. El vestido típico del Tirol Austria, de las mujeres. Este vestido lo trajeron. Aquí podemos ver las máquinas de coser. Estas máquinas son Singer, también trajeron los colonos. Ajá, esta es una plancha a carbón, pero la de acá es una plancha con una barrita de acero. Eso sí lo trajeron los colonos. Esto tengo en casa y Sí, la planchita, esa plancha y esto también tenemos. ¿No? ya, aquí podemos ver el primer teléfono que llegó a Posuso. Eso servía para la comunicación entre Prusia y Centro. Aquí tenemos la brújula que les ayudaba a ubicarse y para la medición de terrenos. Esta es una balancita de capas. Según el peso era el costo de envío. Esa es la primera cámara fotográfica, también traído por los colonos, y la máquina de escribir que podemos ver ahí. En que antes lo hacían, aquí daban el algodón. Ellas mismas confeccionaban su ropa. Tenemos un costurero alemán que servía para guardar el hilo, la aguja, las tijeras. Este es un modelo de cómo tenían su habitación. La cama y el colchón era a base de panca de maíz. Ellos lo deshilachaban y lo forraban con una tela y ya tenían su colchón. Este es un ropero donde guardaban su ropa y este es un mechero. Aquí ponían algodón con manteca y así se encendía. Hasta que después llegó el queroseno y ya lo reemplazaron. Ajá. Aquí podemos ver al padre Schaffer. Él fue el sucesor del padre José. El padre Schaffer fue carpintero, herrero, médico, profesor. Fue todo. Y fue también el fundador del museo. Aquí es el padre Schaffer. Aquí podemos apreciar la Casa Betania. La Casa Betania es donde nos encontramos ahorita. Antes esto servía para oficinas. Y aquí la gente vive en chacras alejados, solo bajan al pueblo a hacer compras. Y aquí se podían hospedar gratuitamente. Antes las paredes eran de cal, esto ya fue refaccionado, ya fue de cemento, por lo que, pero sí mantiene el mismo diseño. Pasemos atrás. Aquí atrás podemos ver al barón Damián, él fue el que firmó el convenio para traer a los colonos. El padre Agustín Scherer fue el encargado de seleccionar a las personas. El padre José, que fue su guía espiritual y vino con el primer grupo. Y el padre Francisco Schaffer, que fue el fundador del museo. Estas dos personas, el padre José y el padre Schaffer, sus restos están en el cementerio de los colonos. ¿Cómo es que él seleccionaba a las personas? ¿No eran los que solicitaban allá? No, como yo le expliqué, el requisito que Perú había puesto era que tenían que ser agricultores católicos, sí o sí católicos, y poseer buena conducta. Entonces, no podían venir protestantes nada, solo católicos y que tengan buena conducta. Por eso él se encargaba de seleccionar. Ajá. Este es un modelo de una cocina. Es así como ellos cocinaban con leña. Tiene sus ollas y este es un tostador de café. Ponían el café y lo iban girando para que no se quemase. Aquí tienen una parrilla. Siempre ponían una parrilla y colgaban acá su salchicha, su carne. Entonces mientras iban cocinando se iba ahumando. Tenemos un cernidor. Este es un mortero de piedras. Eso sí lo encontraron aquí. Lo de acá, esa cajita servía para cuando ellos mataban sus reses o carnes, no había cómo refrigerar. Entonces, ¿cómo hacían? Lo ensalaban bien y guardaban en cajas. Se mantenía un poco más de tiempo. Con esto ellos elaboraban su mantequilla, ponían la nata y lo batían hasta formar. Podemos apreciar en la imagen cómo lo hacían. Aquí es un repostero donde guardan sus vajillas. Era de esta forma que lo guardaban. Tenemos una lámpara querosene y un farol. Este es un rallador. Aquí para obtener la harina, ellos rayaban el maíz y así hacían sus panes y queques. Este es un molino y acá tenemos una esponja natural.
Eso crece así de bejucos. ¿Qué hacían con esto? Lavaban sus vajillas con la ceniza y el esponja. Y esta vasija era para hacer fermentar su chicha de jóvenes después. También hacerlo chicha. Sí. Acá tenemos una silla de bebé, de niño, pero en réplica. Chiquitita. Sí. Este es el modelo del comedor. Siempre eran mesas grandes con bancas a los costados. ¿Por qué? Porque eran familias numerosas y así cabían muchos más. Y ponían 2 sillas a los extremos donde se sentaba el jefe de familia, papá y abuelo. Esas sillas tienen más de 100 años, también está elaborada por el padre Schaffer. Madera seca. Sí. Aquí tenemos una ollita de cobre, que trajeron los colonos. Este canal servía para trasladar el agua desde quebradas hasta sus casas. Todo natural. Esa es la camona, lo partían por la mitad y de esta forma es que llevaban. No había tuberías. Pasemos ahí. No. Aquí tenemos una chimenea. Esto no es típico de Posuso porque acá es una zona calurosa, pero sí es típico de Europa. Antes estaba, la primera escuela estaba construida del museo para allá y las columnas eran de piedras. Cuando ya se desarmó, porque contamos con otras, esas piedras armaron la chimenea y la piscina que van a ver afuera. ¿Por qué lo dejaron las piedras? Porque esto lo recolectaron los primeros colonos que vinieron. Tiene un gran valor para nosotros. Aquí podemos apreciar la imagen del primer grupo de jóvenes que hizo el servicio militar. Contamos con las gorras, el sable y la escopeta. Ajá. Esta es una trampa para cazar los animales. Extendía una cuerda y a la hora de pasar el animal se activaba y disparaba. Perdón, ¿y el cuadro que dice del servicio militar era acá en Perú? Acá, los jóvenes de aquí. No, ya no. Aquí ahí está la vestimenta típica de Posuso. Esta es de Posuso, la de allá era de Tirón. Así se vestían para ocasiones especiales, las mujeres con yacas y los varones con ternos. La blusa que ven al fondo es una blusa original de una de las colonas que vino en el primer grupo. Esa blusa es de matrimonio, con su coronita de flores. Y por último atrás, en la parroquia. Y podemos ver las 4 banderas. Esta bandera es de Posuso. El rojo, ¿qué significa? Que tanto Alemania, Austria y Perú cuentan con el rojo, la unión de los 3 países. El blanco, la paz, y el verde, la naturaleza, el verde. Tenemos las 2 sillas y este sofá que era del padre Schaffer. Acá el padre descansaba. Hoy en día le pusieron como soporte de vitrina para que no se estén sentando porque ya tiene muchos años. Y acá acostumbraban siempre tener en sus casas un pequeño altar. Es de esta forma que ellos lo tenían. Y tenemos exhibiendo los billetes, pero sí es de Perú, los intis y monedas. Pasemos al segundo piso, tenemos la siguiente Daralín seguir el recorrido. Estos billetes eran los antiguos. Antiguos, sí, los intis. Ajá. Más grandes que los que de ahora. Arriba al segundo piso. Dari. El origen del nombre de Posuso. También está lo que era Posuso en el Perú antiguo. Antes de que llegaran los colonos habitaban los llaneshas. Y aquí vemos varias cerámicas y artefactos que eran de la cultura inca, que demuestra que había presencia humana antes de que llegaran los colonos. Tenemos lo que es el barco Norton, que hay una réplica en el parque en memoria de todos los que llegaron desde Europa hacia Perú. Pasamos por allá. Aquí cuando los zapatos los llevaban brancachos, hacían con el curtido de la piel de la res o animales de monte. Se prensaba y con la lesma, que es esta herramienta, se hacían pequeños orificios y después se cosía. Para hacer lo que era la suela, como carecían de muchos productos, tenían que hacer estaquillas de madera y así lo clavaban. Con el diablo, que es esta herramienta, se comenzaba a desgastar todo para que no les fastidiara el momento de usar.
Aquí tenemos lo que son los instrumentos musicales, es el acordeón, la flauta, el arpa y el charango. El charango no era usado acá, simplemente que en una visita lo dejaron y está en exposición. Aquí tenemos el agua bendita, que lo trajeron desde Alemania. Por acá encontramos lo que son las papas de los curas, lo usaban en las bodas, misas y celebraciones que tenía Posuso, las antiguas Biblias que se ven todo en latín. Por ahí encontramos lo que es la lista de los que vinieron en el año 1857 y 1868. Esta lista fue tomada desde que partieron del puerto de Amberes. Aquí encontramos lo que es una réplica en miniatura de lo que era una rueda hidráulica que se usaba para el arroz, el café y también era su mayor fuente de electricidad. Aquí en esta imagen podemos ver lo que era cómo realizaban la mantequilla. Aquí como era un clima muy caluroso, tenían que estar horas y horas chancando, pero cuando el clima era un poquito más frío se hacía mucho más rápido lo que era la mantequilla, ¿no? Está el trapiche que se usaba para... Y también si lo dejas fermentar salía lo que era el guarapo y también el vinagre. En la parte de atrás... Para exprimir el guarapo. En la parte del padre Schafferer, él trabajó Herramientas. todo, simplemente que hizo un trueque para conseguir lo que era el hierro. Tenemos esta máquina que es el chino, se usaba para sacar la cáscara del café y el arroz. Caía un chorro de agua y eso al momento de llenarse caía, pero al momento de caer el agua se derramaba, entonces volvía a subir y del otro lado comenzaba a chancar. Hidráulico. Tenemos lo que es la cesta, que fue hecha a mano, se usaba para la cosecha de cultivos, Cesta para el como cultivo. arroz, la yuca, el maíz, la tutuma, que hay un árbol abajo, se sacaba todo lo de adentro, se secaba y hacían bases. Está la sierra y la trozadora, eran usadas para cortar lo que eran maderas, es un tamaño muy grande que se requiere de 2 personas, como podemos ver en la imagen. Está la silla para la mula de carga, era para llevar sus productos a otros lugares, la jásima, que en la zona andina se usa para poner a sus mulas. La carpintería, antiguamente cuando llegó el padre Schafferer no tenía las herramientas suficientes como para trabajar, entonces mandó traer desde Europa. La educación, antiguamente, para los que no sabían escribir, lo hacían de las pizarritas. La primera máquina de escribir que tuvo Posuso, que fue donada por el colegio Humboldt de Lima. En la imagen podemos ver la primera escuela que tuvo. Esta fue desarmada porque construyeron la casa estatal, pero con los muros que era de piedra construyeron lo que es la chimenea que está abajo y la piscina que está abajo. Está la rondada, lo que eran los puentes, pero tuvieron que sacar las tablas porque había muchas invasiones, ¿no? Cuidaban mucho lo que era el ingreso estaba nivelado, eran las libras que tenían. El traxe, que era como una mochila, amarraba sus productos y se los llevaban a la espalda. También servía para llevar a niños o hasta enfermos. A la espalda. Esta lo que es la chela y el pico fueron traídas desde Alemania. Las demás herramientas que vemos abajo fueron hechas por el padre Schafferer aquí en Posuso. Esta lo que es la teja de techo que se usa en Austria y en Alemania, pero acá por la falta de muchos materiales tuvieron que hacerlo de la madera porque era muy abundante. Pero si el techo era muy recto, el agua se acumulaba y la madera comenzaba a podrirse. Entonces, por eso la forma de las aguas que tienen todas las casas de Posuso. Bueno, eso sería todo. Se registra, pone su lugar de procedencia y baja por esas escaleras. ¿Alguna pregunta? Está bien todo, gracias. Gracias. La piscina. Esta está de fuera. La piscina. Ah, esa es la piscina.